Bienvenida, Marjorie Chávez, disculpe la digresión. Yo no recordaba, sino cuando leí otra vez la hoja de vida, que es además economista, abogada, comunicadora, pertenece a Mujeres por Ecuador, es asambleísta por Pichincha del PSC, se la ganó a pulso trabajando en una jurisdicción donde por años el PSC no tuvo asambleístas. Creo que la última fue Lucía Burneo, ¿ok? Ha hecho televisión e hizo carrera, hizo lo que otros reclaman, hacerse conocer primero para pedir el voto después. Y así no tener que recurrir a vedettes conocidas para traicionar el voto luego, como algunos antes están volviendo a hacer. Bienvenida, Marjorie. Muchas gracias. ¿Cómo terminó usted en ponente de este tema y por qué se desvió de la comisión al pleno? Efectivamente, la comisión me eligió como ponente, entiendo yo, pues porque fui una de las caras que más defendió el proyecto y también fui una de las proponentes de uno de los proyectos que se abordó en el articulado final. Es decir, fueron 5 proyectos de diferentes bancadas. Uno de ellos fue presentado por el presidente, otro por UNES, por Pachacútec. Veníamos arrastrando en cola otros proyectos del periodo pasado, otro que presenté junto con Fernando Villavicencio, y fui una pues, de las imágenes que más defendió nuestra postura, que era muy similar a la que envió el presidente de la República el 25 de mayo, y buscábamos cambiar el modelo. No buscábamos simples reformas como lo que se está haciendo ahora con lo que se ha aprobado, sino que queríamos cambiar de un modelo de censura y censura previa, que es lo que tenemos e intentan perpetuar e incluso retroceder, sino más bien pasar a un modelo de corregulación y responsabilidad ulterior, donde se definan con claridad los límites del exceso, pero al ser responsabilidad ulterior, ergo, la opinión tiene que haber estado emitida antes, no como lo que tenemos actualmente. Las principales, Marjorie, que se autocontrolen o se corregulen los medios y los gremios por un lado y no hayan restricciones para lo que se pueda hacer o expresar o decir, pero sí consecuencias, es decir, responsabilidad ulterior en caso de que se vulnere derechos. De acuerdo. Decir una autorregulación pura sería como pues el símil de la mano invisible, ¿verdad? Que en realidad no existe. Los límites del exceso justamente los define la norma, pero tiene que articular también con la responsabilidad deóntica de los medios de comunicación y no ser dueño de la verdad y mucho menos institucionalizar las sanciones como pretenden hacerlo. No está ocurriendo eso a juicio de muchos, que ido el correísmo ha habido un desate de los medios de comunicación otra vez y un retorno a los abusos de la libertad de expresión o a los excesos que nos van a llevar otra vez a las restricciones. Es decir, Correa fue la consecuencia de la excesiva liberalidad de los medios antes de él. ¿Coincide usted en esa crítica o no? No, no coincido de ninguna manera. Cuando escuchamos, Carlos, los argumentos de quienes defienden este informe de minoría, con recurrencia hablan de sus anécdotas personales siendo funcionarios en el ejercicio del poder o políticos, de cuando algún medio pues dijo algo que no les gustaba o les incomodaba. Y aquí estamos olvidando que el objeto de protección son los ciudadanos, son las audiencias, no son los políticos de turno. Entonces tenemos nuevamente asambleístas que lo que buscan es cubrir por ciertos miedos de lo que han hecho o de lo que eventualmente podrán hacer, cubrirse frente a la opinión pública, cuando debería ser absolutamente lo contrario. Ahora, lo otro, el concentrarse en que la libertad de expresión sea irrestricta, pero no deje de tener responsabilidad ulterior, significa que uno puede decir, hacer o expresar lo que quiera, pero no dejar de enfrentar las consecuencias. Por eso, en lugar de que la libertad de expresión también tenga límites en su ejercicio. Por ejemplo, principios de seguridad. A veces dar una noticia porque se la tiene y es cierta puede producir consecuencias peores que el guardársela. Por ejemplo, meterse en la vida familiar de los protagonistas públicos vulnera su derecho a la privacidad. Por ejemplo, hacer una aseveración de corrupción sin tener las pruebas convincentes puede devenir en una calumnia. Entonces, ¿no es preferible que se impongan esas restricciones
ya en este caso, al ejercicio periodístico, no solo a la libertad de expresión? Inicialmente era una ley de libre expresión. Lo que ahora se está planteando son simplemente reformas a la ley de comunicación. Y respecto a lo que me mencionas, por supuesto que tienen que haber límites del exceso, y el límite justamente lo define la ley. Lo que tiene que ser es una ley claramente definida sobre cuáles son los discursos protegidos de los discursos prohibidos. También definir claramente el umbral de tolerancia de quienes ejercemos un cargo público o estamos en general en la función pública, y por supuesto articular con los códigos deontológicos y definir, como tú bien mencionas, con claridad y de acuerdo a los estándares internacionales, lo que es la calumnia, lo que es la injuria y todas las demás herramientas civiles. Por ejemplo, ¿cuáles son los discursos protegidos? Los discursos protegidos, pues son los discursos hechos por políticos o por funcionarios en cargo o algún tema de interés nacional, como los que tú mencionabas. Todos los discursos prohibidos son los que están relacionados con pues comentarios nocivos, ofensivos, discriminatorios, que no protegen a nuestros niños y adolescentes, y eso tiene que estar claramente definido. Y ante lo primero, tiene que haber una amplia tolerancia y libertad para quien lo emite, y ante lo segundo, pues existen las sanciones civiles o incluso penales y pecuniarias. Esta parte es fundamental, porque hay básicamente dos tendencias doctrinarias sobre la libertad de expresión, que es el trasfondo de esta ley que solo es de comunicación, como bien dice Marjorie. Una, que si hay libertad de expresión, se puede hacer, decir y expresar todo. No hay límites, que lo que sí hay es consecuencias. Y otras que dice que no, que el avance de los derechos, la evolución de la historia, el hecho de vivir en sociedad, la convivencia democrática, impone de entrada restricciones, lo que mencionaba Marjorie, como excesos, que hay que definir, que fijar a esas libertades, y de allí en adelante sí se puede ejercer. Yo soy de esa segunda tendencia, por si acaso. Yo no soy de los que cree que porque algo se quiere expresar, se tiene uno o se deba expresar sin restricciones y lo que tienes que enfrentar las consecuencias. No, eso es volver a la época de las cavernas. Aclarado eso, sigamos, María Clara. En este momento es importante destacar cuál ha sido la posición del presidente de la República con respecto a la ley de comunicación y libertad de expresión, uno de los pocos aspectos que ha cumplido a rajatabla de sus compromisos de ofertas de campaña. Les aseguro que mi gobierno agotará todas las vías y canales para que el Ecuador tenga una buena ley de comunicación, que no afecta a los derechos ciudadanos y que beneficia al trabajo de los comunicadores y a sus gremios. Dios bendiga a todos los periodistas del Ecuador, y no tengan duda que en homenaje a la memoria de Alfredo y de Tania, el veto a la ley de comunicación será un veto que consagre la libertad de expresión plena en el Ecuador. Yo entiendo que vendrá de allí un veto total. ¿Debe ser ese el camino, Marjorie, por parte del Ejecutivo? Yo personalmente creo que sí. Creo que al no entender que el problema es la actual ley de comunicación, no hacer estas reformas menores, sino cambiar el esquema. Al no haberlo entendido en este informe de minoría y querer perpetuar más de lo mismo, el veto debería ser total, porque realmente no solo es mantener, sino es retroceder, incluso avances que ya se habían logrado en reformas en el 2019. Por ejemplo, institucionalizar las sanciones. Además, le quieren dar a una institución como la Defensoría del Pueblo la capacidad de sustanciar y sancionar en temas de comunicación, cuando pues la Defensoría no está para generar multas a procesos administrativos de ninguna manera. Otro de los temas es mantener las frecuencias en la misma ley, el sorteo de frecuencias, y esta es una herramienta técnico-administrativa que sirve para condicionar a los medios de comunicación como un mecanismo de censura. Ok, le quería decir que, ¿cómo así usted, asambleísta de oposición, resultó la mejor defensora de los preceptos del principio del Ejecutivo? Bueno, porque vamos por causas, por conceptos, no simplemente por un tema de partido. Bueno, eso es algo que el gobierno tiene que terminar de entender del PCC, que a mi juicio se equivocó en el momento que Nebot le propuso a Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso felizmente desistió de ese pacto con Correa.
pero que en lo otro ha sido absolutamente coherente con sus posiciones, y aquí hay un ejemplo más. No votaron por la destitución del presidente, votaron a favor de la ley de inversiones, están defendiendo como ninguno, la libertad de expresión, a pesar de ser los del PSC, especialmente su máximo líder, de los personajes públicos más criticados en este país. Sigamos, María Clara. Y seguimos con uno de los legisladores que ha encabezado la posición censora y restrictiva en la Asamblea a la Ley de Comunicación. Nos referimos a Ángel Maita. Vamos a observar algunos de sus argumentos. Esta Asamblea Nacional no debe ser un trampolín para que las grandes cadenas de comunicación tengan impunidad cuando afectan la honra de nuestros ciudadanos. Hemos elaborado un articulado coherente que impide que los monopolios del espectro radioeléctrico y garantice una comunicación democrática y plural. Ok, ¿qué decirle a esa posición de los asambleístas de oposición? Realmente, pues, lo que menciona, si lo seguimos escuchando, pues no tiene sustento alguno. Realmente el asambleísta Maita ni siquiera estuvo presente en las comparecencias que se realizaron dentro de la comisión, y cuando tuvieron que defender su posición del informe de minoría no fueron. Es un informe que se ha aprobado sin socializar, sin profundidad, que copia y pega a varios articulados del informe de mayoría, pero lo que busca finalmente es generar estos cambios y retrocesos para hacer absolutamente lo contrario que ha mencionado. ¿Cómo sabe? Cuando hablan de la impunidad ante la sociedad, realmente lo que están buscando es impunidad ante la opinión pública, queriendo poder sancionar incluso con cárcel la opinión sobre actores políticos. ¿El proyecto propone eso? Absolutamente. ¿En aspectos como cuáles, por ejemplo? Absolutamente. De hecho, lo dice textualmente. Puede haber sanción de cárcel para quienes pues emitan una opinión no justificada frente a los... Por supuesto, pero... Y ahí se incluye esa posibilidad. E incluyen a los políticos. Cuando somos los políticos que tenemos que tener un umbral de tolerancia diferente, porque acordémonos que el escarnio público es una herramienta de control de cuentas y una herramienta de lucha contra la corrupción. Correcto. Y parece pues que algunos tienen miedo de aquello. Además, si ser sujeto de ese escarnio público, como le llama Marjorie, que en algunos casos es, y en otros casos yo le llamaría escrutinio público, es parte del avance de los estándares internacionales respecto a la evolución de la democracia y a la imitación o la expansión de ciertos derechos. Tendremos más enseguida. Seguimos con Vera a su manera. Marjorie, pero usted me hacía una corrección. Yo dije mal, que son 92 votos lo que se necesitan y no son. ¿Cuántos son? Son 92 para aprobar el veto del presidente. Ok. Pero para ratificarse sobre el informe son 70. O sea, si la Asamblea quiere allanarse al veto presidencial, necesita 92. Si quiere ratificar el informe de minoría, 70. Sí. Y si eso ocurre, ¿quedaría vigente? Quedaría, si ocurre la segunda opción, entraría pues ya en vigencia. Si ocurre la segunda opción, se la manda al Ejecutivo. Si ocurre la segunda opción, ya se aprueba el informe de minoría. ¿Y aprobado el informe de minoría, entra en vigencia esta ley de comunicación? Así es. Lo que nosotros recomendamos, hablo de nosotros quienes peleamos que sea una ley de libre expresión y no solo reformas a la ley de comunicación, es que sea un veto total, porque eso nos permite abordarlo después de un año en la Asamblea Nacional. Perdón que me confunda o no entienda. El proyecto de ley de comunicación original del Ejecutivo fue archivado. No fue lo que... ¿Qué es lo que se está tratando? No es un solo proyecto. Se articularon 5 proyectos diferentes dentro de la comisión. Uno de ellos era el que envió el presidente de la República. Como resultado de este trabajo, que fue un año, 48 comparecencias, saludos a Janine. Se están tratando las reformas y le comento a uno que de esos sí proyectos. Hicimos ese trabajo, pero nosotros hicimos un informe de mayoría.
De la noche a la mañana, quienes no ganaron en la comisión presentan un informe de minoría que les permite el procedimiento parlamentario y la ley, por supuesto. Y ese informe, que es el que tuvo los votos políticamente manejados dentro de la Asamblea Nacional en un momento de coyuntura compleja, es el que está aprobado y sobre el cual tiene que trabajar el veto del presidente de la República. Ese informe es una reforma ¿a qué proyecto? A la Ley Orgánica de Comunicación, cuando lo que pretendía el informe de mayoría y además ¿Y no por estaba votos derogada esa Ley unanimidad. Orgánica de Comunicación? No, es ¿Qué fue lo la que ley hizo el vigente. Ejecutivo al mandar la suya? ¿No la Envió derogó la cuando ley, mandó pero la no nueva ley? No, pues la envía a la Asamblea Nacional para que sea trabajada y ¿No es lo que tiene hemos hecho. disposiciones que dicen que queda derogada? Él derogó reglamentos. Pero la ley pues tiene que pasar el procedimiento parlamentario, que es lo que hemos hecho todo este año en la Asamblea Nacional. Y lo que sí, pues dentro de la comisión fue una moción mía, el salir de un cuello de botella, si era una nueva ley o si eran reformas. Finalmente ganó mi moción de que sea una nueva ley, no reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Y en ese sentido salió el informe de mayoría, cambiándole incluso el nombre, separando las frecuencias y la publicidad de la parte de comunicación, pero el informe de minoría son solamente reformas a lo actual, que más bien, como bien menciona Janine, y hemos conversado en este día, pues es un retroceso respecto a los derechos. ¿La cosa es más grave todavía? Es mucho más grave. ¿Cuál es el límite para decidir sobre esto, la fecha límite? A finales de este mes, como el 20 del mes. Sabremos qué viene del veto. Si es un veto parcial, la Asamblea tiene 30 días para tratarlo. Si es un veto total, tiene un año. Seguimos con Vera a su manera. La ley de comunicación modificada que pretende la mayoría correísta con las atribuciones que antes tenía el famoso Cordicom o que ejercía Carlos Ochoa como inquisidor de la comunicación pasarían a la Defensoría del Pueblo. Veamos qué dijo el defensor. La Defensoría del Pueblo reacciona frente a las nuevas reformas a la ley de comunicación. Lo importante hubiera sido que nos convoquen en el momento de la construcción para poder hacer nuestros aportes, ¿no? Y no fue así. Hicieron el análisis, hicieron la construcción del proyecto y al final del camino, ya cuando ya está listo para el veto, pues nos indican de que nosotros somos parte de este proyecto y que tenemos que ejecutarlo. Por eso tienen algunas observaciones y cuestionan que se insista en la creación de defensores de audiencia y lectores, porque esto incrementaría el número de funcionarios públicos y en la actualidad no están en condiciones de asumir este mandato por falta de presupuesto. ¿Cómo sostenemos, cómo garantizamos el ejercicio y tutela de los derechos si es que no tenemos o no contamos con el elemento humano especializado para el efecto? Además, alertan de que las nuevas reformas atentan contra el principio de independencia y autonomía. Que se está en cierta forma redimiendo o limitando el accionar del ejercicio que tiene la Defensoría del Pueblo como ente rector. En la actualidad, la Defensoría del Pueblo ya recibe quejas ciudadanas, pues en 2018 asumió las competencias de la Supercom. Ese es el reportaje de Andrea de Teleamazonas. Ok. Disculpe la omisión del apellido Andrea y gracias por la reseña. Ahora, ¿cuál es el riesgo de pasar en ese proyecto de ley a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de las audiencias de los afectados por la ley de comunicación o de las vulneraciones de la libertad de expresión? ¿Cuál es el problema? Si ahí está elegido un defensor del pueblo justamente, entre otras cosas, para defender los derechos de la gente. En efecto, el defensor del pueblo es una garantía institucional frente a violación de derechos fundamentales. No está creada para generar sanciones administrativas relacionadas, en este caso, a la violación de... ¿Y eso es lo que proponen? Absolutamente. Que sancione. Así es. ¿Con sanciones como cuáles, por ejemplo? Multas, sanciones, cierres eventualmente de los medios. Y recordemos que esto ya lo vivimos desde el año 2013 y el 70% de las denuncias presentadas que terminaron en medios quebrados, con multas exorbitantes, periodistas perseguidos, incluso por hacer caricaturas en algún momento, fueron presentadas por
personas en el poder público, no por los ciudadanos. Qué bueno que haga memoria de eso. Disculpen el tuteo, pero conozco a Marjorie algún tiempo atrás. María Clara. Y el día jueves, es decir, ayer, Marjorie Chávez, precisamente, del Partido Social Cristiano, dio algunos elementos de juicio que el día de hoy Carlos Vera está ampliando aquí en el programa sobre lo que se discute del derecho de la verdad. Y eso parte principalmente de saber cuál es la verdad. Dime, Carlos, con toda tu experiencia, ¿qué es la verdad? La verdad solamente se puede lograr en un pluralismo de información y en un flujo libre de la misma. No es el Estado quien te dice lo que está bien y que está mal, y mucho menos el Estado puede convertirse en un tribunal de la ética de los medios de comunicación, que eso es a donde quieren ir con este informe de minoría, bueno, que ya está aprobado y está en espera del veto. Tratan de hacer una ley pues para proteger a los políticos o a los asambleístas de turno de la opinión pública y no para proteger a las audiencias. Sí. ¿Cómo es esto de que la verdad solamente se puede establecer en una sociedad donde hay un pluralismo de opciones? Así es, porque ¿quién es dueño de la verdad? El Estado de ninguna manera puede ser dueño de la verdad. Más bien, la investigación, como tú bien lo mencionaste al inicio, es una herramienta de rendición de cuentas. Es parte del control entonces la verdad público. Termina siendo una categoría relativa. Efectivamente, por eso justamente en el pluralismo y en el flujo libre de información es donde puedes definir cuál es la verdad, donde tendrás diferentes visiones, así como hay un medio que quizá me apoya y me da espacios o tiene una postura sobre mí, habrá otros que pues esa postura no es tan positiva. En ciertos temas no hay entonces una verdad absoluta o por lo menos una verdad única. Bueno, la verdad podemos decir filosóficamente que es una sola verdad, pero para definir los límites del exceso en una norma tienen que estar claramente articulados también con los códigos éticos de cada uno de los medios, con un sistema de comunicación que ayude a que se evidencien las líneas editoriales para defender justamente a la ciudadanía y al consumidor de información, y entendamos que lo que se intentaba no era hacer una ley de medios o de periodistas de la comunicación, sino una ley de libre expresión que favorezca a todos los ciudadanos, no solo a los medios de comunicación, que sí los proteja, sobre todo en situaciones de riesgo, pero en realidad lo que buscamos es una ciudadanía que se exprese libremente, y esto incluía, al menos en el análisis inicial, por ejemplo, los medios de comunicación que tienen páginas virtuales. Como bien lo dijo Janine, esto se intentó abordar dentro del informe de mayoría, y finalmente ahora en el de minoría hablan incluso de una neutralidad en los medios virtuales. Pues dime tú qué es virtualidad. Okay. Lo que diga el Estado que está bien y que está mal, que es neutro. Seguimos buscando herramientas para censurar directa o indirectamente, y no solo eso, para sancionarlos nuevamente cuando pues la información no está de acuerdo a lo que ellos les satisface. Ese es el meollo del proyecto y del problema, y esa es una discusión inagotable para la humanidad. La búsqueda de la verdad en función de encontrar una. No hay una verdad única, difícilmente hay una verdad absoluta. En ciertas categorías, si se quiere simplificar, es muy fácil hallarlo. Ahorita estamos de día, no de noche. Ella es mujer, no hombre. Yo soy hombre, no mujer. Ella es honesta, no corrupta. Ella es inteligente, no boba. Y puedo decir algunas verdades obvias. Pero aún esas que acabo de mencionar serán contrariados por otros. Lo vital es que, como mencionaba también Marjorie, tenga múltiples opciones la audiencia, el público, la gente, de conocer y comparar, y en función de eso vaya encontrando su verdad. Porque yo tengo la mía, todos los días les comunico mi verdad, pero esa no es necesariamente la de ustedes. María Clara. Al volver, mis 5 preguntas para nuestra invitada central, Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano, recordándole que solo las puede responder en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y también el comentario final de Carlos. La ley de comunicación propuesta por la mayoría correísta es una nueva mordaza
disfrazada de defensa de derechos. Seguimos con Vera a su manera. Parte final de esta entrevista con Marjorie Chávez, asambleísta del PSC, que ha roto lanzas por la libertad de expresión en una posición bastante solitaria en la asamblea, pero muy bien acompañada en el país. Les recuerdo que emitimos desde los estudios de radio, la FM, y a propósito de radio, nos siguen y mucho. Siempre tengo reportes por 101.3 de FM, Radio Centro, no solo en audio, sino en sus plataformas digitales también, es decir, en imagen y audio. María Clara Treviño. Gracias. Y como ya se ha hecho costumbre, y este segmento que es uno de los más esperados, le recuerdo a mi invitada en este caso, que las preguntas solo se pueden responder en términos de sí o no. Vamos a empezar con la primera. ¿La libertad de expresión está limitada por otras, sí o no? No. Segunda, un veto total del Ejecutivo a la ley de comunicación es la única salida ante la mayoría legislativa que no se allana al veto total, ¿sí o no? Sí. La tercera, ¿hay posibilidad de una mayoría democrática en la Asamblea, sí o no? Sí. Cuarta, ¿usted se mantendrá toda la vida en el Partido Social Cristiano, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿Cristina Reyes será la primera presidenta de la República, mujer y electa por votación popular, sí o no? No lo sé, tiene que decir la ciudadanía, pero sin duda se lo merece. Muchas gracias, Carlos. Y prosigamos por ahí, porque usted fue muy cercana a Cristina. Un tiempo trabajaron juntas en la Asamblea. ¿Cómo entender su salida del PSC después de haber sido una figura tan relevante? Y tras reconocer que el PSC es de los pocos partidos que a las mujeres le has dado espacio. Cintia fue 2 veces candidata a la presidencia, es la alcaldesa de Guayaquil, la apoyan para la reelección. Susana, la prefecta de Guayas, a usted no, con cierta dificultad, le costó que la nominen en Pichincha, pero allí está. ¿Qué pasó? Bueno, Cristina, yo cuando hablo de ella hablo del absoluto aprecio, así que quizás estoy sesgada también por el cariño, pero tomó una decisión luego de haber hecho una carrera política progresiva perfecta, podríamos decir, si vemos cuál ha sido su avance dentro de estos más de 15 años de carrera política. Y en este momento pues ha tomado una decisión. Hasta el día de hoy, de hecho, se podían inscribir las candidaturas, así que no sabría decir si va a ser o no candidata. Lo que sí sé es que para una mujer empoderada, superada ya en su vida, pues la noción de éxito y la toma de decisiones pasa por nuestra coherencia y por pues la conciencia, ¿no? Y lo que realmente tiene un significado de valor para nosotros. ¿Por qué le dijo usted a María Clara que nunca se iría del PSC? ¿Cómo sabe? ¿Usted lee el futuro? No, sin duda no leo el futuro. ¿Por qué está tan segura? Quizá me voy de la vida política, pero esto del transfugismo de camisetas y realmente no va conmigo. Tú lo has mencionado, PSC en Pichincha no ha sido fácil. Opciones de irme con otros partidos tuve mucho antes y no lo hice. ¿Por qué no pensó el PSC en usted para ser alcalde de Quito? Me lo han dicho también para la prefectura incluso, pero hoy en día pues yo respeto el voto popular que me eligió para ser asambleísta por 4 años, todavía tengo años en funciones, y Quito a través de nosotros tiene ahora una opción válida que realmente va a responder. ¿Por qué lo lanzan a Patricio Alarcón siendo un tipo muy valioso, si él mismo empieza reconociendo que tal vez es el menos opcionado de los candidatos? Y ustedes lo que hacen es dividir más el frente para que Quito tenga un alcalde correísta. Nosotros lo que hacemos es trabajar con coherencia, Carlos. Buscamos a alguien que vaya alineado a nuestros principios y valores del partido y que haya demostrado, pero sin posibilidad de demostrado capacidad y sobre todo honestidad que necesita nuestro país y nuestra ciudad. ¿Por qué no hicieron alianzas? Se han intentado, de hecho, con la misma imagen, y todos nuestros candidatos hemos intentado. Lo hemos hecho, tenemos varias alianzas en diferentes cantones de Pichincha, y en la ciudad de Quito, pues hay un problema por la misma complejidad de partidos políticos. ¿Cómo evitar que Quito elija otro Yunda con esto que está pasando? Pues sí, tendríamos que
elegir bien los partidos políticos, ser responsables con qué opciones dan. No, ya con lo que está pasando, y ahora un candidato único. Tienen 5 o 6 las fuerzas democráticas. Hacer una 8. buena campaña y que la ciudadanía elija correctamente. ¿Usted apoyaría, por ejemplo, que en la evolución de la campaña, si hay 8 candidatos, visto que el candidato de ustedes no termina siendo el más opcionado, voten por el más opcionado de las fuerzas democráticas? Aún tenemos hasta septiembre para hacer estos apoyos y estas alianzas. Así que sí esperamos poder aglutinar voluntades con una tendencia, digamos, lúcida y que podamos darle a Quito una opción real. Pero nuestra responsabilidad pasa por poner candidatos decentes, con capacidad probada, y sin duda, en nuestro caso, nuestro candidato, Pato Alarcón, como le decimos de cariño, pues cumple todas estas criterios. Y no solo eso, tenemos ya candidatos a la prefectura, que será Andrés Castillo, y en los concejales de Quito vamos a ganar también con nuestra lista. Qué bueno. Yo celebro que usted no haya aceptado eso y que culmine su mandato de 4 años. Me parece muy bien. Tienen que respetar una carrera y un aporte como los que está haciendo Marjorie Chávez, uno de cuyos aspectos apenas hemos reseñado aquí, vinculados con la ley de comunicación. Ojalá más mujeres, no solo políticas, defendieran con esa fuerza y con esa claridad un derecho que está ahora más amenazado que nunca, que es el de la libertad de expresión.